Shalom Aleichem. Yohanan para Punto Breslev, para Shah, Aharemot y Kedoshim. Esta semana tenemos doble porción. Esto se encuentra en Levítico 16:1 a Levítico 20:27. Esa es la lectura esta semana. El título de este estudio es El mayor mandamiento de todos. Hay gente que dice es amar a tu prójimo como a ti mismo. En verdad, si la persona se odia, porque hay gente que no se aprecia, cuando aman al otro, no es tan afectivo. Así que la persona primero tiene que aprender a apreciarse, a amarse, saber que Dios lo hizo a su imagen y semejanza y le dio dones especiales. Él es la herramienta especial en la mano del Creador. Cuando aprecia quién es, entonces la persona puede amar a su prójimo como a sí mismo. Bien, quiere decir. Obviamente el mandamiento mayor de todos es amar al Eterno sobre todo. La Biblia te dice cómo amarlo. Los 10 mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios. Primer mandamiento, tener fe en el uno. Segundo mandamiento, no vas a tener otros dioses frente de Él. ¿Qué significa? Solo Él. Nadie más aparte del Creador. Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es todo. Si el Eterno no es suficiente para ti, eso es idolatría. Y no importa que pongan la idolatría con nombres en hebreo, sigue siendo idolatría. Es como llamar al puerco en hebreo, sigue siendo puerco. No importa cómo le vistan, por decirlo así. Y lo mismo de idolatría. Idolatría es idolatría. Si tú pones tu fe en otro, aparte del Creador, tu sanador, tu proveedor, eso es idolatría, mamash, por seguro. Pero bien, quiero hablar un poquito de cómo amarse y cómo amar al prójimo. Y como dije, esta es la porción para Shah, Aharemot y Kedoshim. Quiero darles primero sobre las dos parashiot, las dos porciones, la idea que ocurre en la parashiot, las porciones. Y entonces trabajamos un poquito de cómo amar al prójimo como a ti mismo y cómo amarte a ti primero, porque eso es lo más importante, apreciarte. Les digo, yo he escuchado gente racista, es que ese es moreno, es que ese es blanco, es que ese es alto, ese es que es bajo, ese es gordo, ese es flaco. Tú eres la herramienta especial del Creador. El que habla mal de ti, esa persona se odia, por eso habla mal de ti. Esa persona está amándote a ti como se ama a sí mismo, se odia, así que te está diciendo lo que él siente de él no se aprecia. Eso es para comenzar. Cuando una persona, y esa es mi opinión, de psicología, cuando una persona te dice cosas negativas, es porque esa persona siente eso de él mismo. No se aprecia, se odia. Y cuando está amando al otro, está demostrando su odio sobre sí mismo. ¿Es mentira o es verdad? Pero bien, quiero hablar un poquito, de lo que pasa en la parashiot, en las porciones, y entonces entramos a la carnita del estudio. Como dije, la porción se llama Aharemot, después de la muerte, y también para Shah Kedoshim. Una porción bastante difícil porque habla de la muerte de los hijos de Aarón. Terrible historia. Dios lo tuvo que hacer ejemplos. Básicamente, el Eterno tiene ciertas reglas en el templo. Los hijos de Aarón inventaron una cosa nueva, le llaman fuego extraño. Y ellos tuvieron que perecer para dar un ejemplo que no se inventan cosas aparte de lo que el Eterno ya escribió. El Eterno, sus mandamientos son para siempre, por siempre, así lo dice. Van a continuar. Por ejemplo, en la era mesiánica, hay gente que me dice que ya no va a haber sacrificios. Ezequiel 40 a 48 dice que sí. Y los mandamientos en la Torah son para siempre, así que van a continuar el servicio del templo en la era mesiánica. Si a la persona no le gusta, es porque tiene una doctrina, no porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Pero bueno, así que vemos cómo el servicio de Yom Kippur y todos los otros servicios que pasan en el Santo Templo, que son la inteligencia, la sabiduría de Dios. ¿Las comprendemos? No totalmente, pero Dios lo ordenó. Hay un punto importante aquí. Cuando la persona llevaba una ofrenda al templo, era porque estaba arrepentido ya. El arrepentimiento, Dios te perdona con el arrepentimiento.
la ofrenda que tú traías era una demostración de tu arrepentimiento. Pero si la persona no tenía arrepentimiento y llevaba el animal más caro del mundo, que se usaba para la ofrenda, y no tenía arrepentimiento, no hiciste nada. Tal vez tú te engañaste solito, pero no engañas a Dios. Así que, por ejemplo, la gente de Nínive, un buen ejemplo, ellos nunca fueron al templo, pero ellos hicieron arrepentimiento. Dios los perdonó. Mordecai en Babilonia, él no fue al templo, pero él hizo arrepentimiento. Dios lo perdonó. El rey Menashe, que fue el rey más malvado de todo Israel, en un calabozo en Babilonia, hizo arrepentimiento y Dios lo perdonó. Él no fue al templo. Así que lo que Dios quiere es el arrepentimiento. Cuando hay templo, demostramos nuestra fe, porque eso es lo que dice Habacuc, que el justo vive por su fe. Salmo 119 dice que sus mandamientos son fe. Así que Dios ordenó korbanot, ofrendas en el templo. Nosotros lo hacemos porque Dios lo dijo. ¿Lo entiendo? No importa. ¿Lo entendiste? No importa. Lo que sí tenés que tener en cuenta es el arrepentimiento. Porque si no, ¿para qué vas a llevar una ofrenda? Totalmente disparatoso. Ahora, quiero aclarar una cosa sobre sacrificios. La palabra sacrificio es prestada de palabras paganas. La palabra corbán significa método de acercamiento. Tú pecaste, te alejaste de Dios. Así que ahora traes esto para demostrar que querés acercamiento a Él, al Eterno. La palabra sacrificio que los paganos hacían es diferente a la palabra corbán, método de acercamiento. En la palabra sacrificio, un Dios enojado, tenés que sacrificar, gastar un dinero grueso que te duele para apaciguar a un Dios enojado. Eso no es la Torá. Esa no es la Torá. Tú te alejaste de Dios por tu pecado, haces arrepentimiento y llevas la ofrenda, si es posible, para demostrar tu arrepentimiento en una forma física. Y tal vez más para ti que para Dios, obviamente, porque Dios lo ordenó igual. Pero el arrepentimiento es esencial. Abraham no tenía templo, por ejemplo, así que ¿cómo fue perdonado? Noé, no tenía templo, ¿cómo fue perdonado? Adán no tenía templo, ¿cómo fue perdonado? Enoch, él se arrepintió, él no tenía templo, Dios lo perdonó, porque el arrepentimiento es lo que Dios busca, no es un sacrificio como los paganos demandaban tirando una virgen en un volcán, por ejemplo, para apaciguar a un Dios enojado. Eso no es el punto, es una idea pagana. Obviamente sacrificios humanos solo los paganos hacían, así que un hombre que va a morir por los pecados del mundo, eso no existe en la Biblia hebrea. No. Eso es paganismo inyectado a qué sé yo qué, pero no tiene que ver nada con la Biblia hebrea. Continuamos entonces. Así que también en esta porción vemos el servicio de Yom Kippur, como dijimos, y tenemos las dos suertes que le llaman Azazel y también para Hashem. ¿Qué hablamos? Azazel significa la fuerza de Dios, el enojo de Dios, algo así tiene que ver. Y es para demostrar al Eterno que, por favor, papi, estamos arrepentidos, ayúdanos, perdónanos, baja tu enojo contra nosotros porque hemos pecado. Ahora, eso Dios lo ordenó. No fue que Moisés se lo inventó. Es un método que Dios usa para perdonarnos. ¿Por qué? Para que sepan, quiero hacer un hincapié en esto. Hay gente que habla que Pascua, la Pesaj, es para perdón de pecado. Es para agradecimiento. Yom Kippur es para perdón. Y aquí estamos los Yom Kippur. Pesaj queda como en mayo, abril y mayo. Yom Kippur queda como en septiembre, octubre. Diferente tiempo total. Dios abre las puertas, por decirlo así, para juzgar. Y Él quiere perdonar. Ese es el punto de Dios, quiere perdonar. Así que Él ordenó toda esta ofrenda, Azazel y todo eso, todas las cosas que pasan en Yom Kippur para perdonar. Es por decirlo así, Dios abre las cuentas porque quiere perdonarte y quiere tu corazón, quiere una relación personal contigo. No es una religión. Judaísmo no es una religión, es una relación personal con cada ser humano.
judío y no judío, todos tenemos acceso al Creador. El templo se llama la casa de oración para todas las naciones, no se llama el templo exclusivo para los israelitas, se llama la casa de oración para todas las naciones. Pero bien, así que Yom Kippur llegaban y hacían todo este servicio fantástico, que les recuerdo, eso va a pasar de nuevo en la era mesiánica. Ezequiel 40 a 48 te lo dice, todo regresa, toditito, porque sus mandamientos son buenos, son perfectos, el corazón de Dios, Él ordenó, son para siempre, cero discusión. Doctrinalmente a gente no le gusta, a Dios le vale un cacahuate doctrinalmente, Dios lo dijo que son para siempre, así que te gusta, muy bien, no te gusta, que te guste, entonces, ese es el punto. También en el templo habían ofrendas de granos, había ofrendas de muchas otras formas, no solo trayendo animales, era el camino de ofrendas, sino que habían ofrendas de granos, como dije, y otras ofrendas de aves, diferentes ofrendas que pasan. Sería muy interesante hacer un estudio y sería un buen plan de hacerlo con todos los detalles de diferentes ofrendas. Es bastante complicado, por eso todavía no lo he hecho. Pero bueno, los animales tienen que ser perfectos. Si los animales tienen defectos, por ejemplo, fueron latigados, o cualquier otro defecto, ese animalito no sería permitido. Así que cuando me hablan de sacrificio humano, de un fulanito de tal que fue golpeado, fue clavado, ese no sería, aparte que Dios odia, porque eso los paganos lo hacían, sacrificio humano, eso no sería, si fuera un cordero, no sería aceptado. Así que la idea entera es total, ridícula, fuera de la Biblia, pero no era el punto que quería llevar. Obviamente tenemos la prohibición de tomar sangre, que hay gente que habla, toma mi sangre, come mi carne. No, eso sería prohibido, de animal y obviamente de ser humano. La sangre de un ser humano contamina, especialmente si el ser humano murió, eso contamina, pero la sangre de un ser humano contamina, no te santifica, eso es ridiculez, pero bueno. Y obviamente para Parashat Kedoshim, antes de terminar Parashat Haremot, habla de las relaciones sexuales prohibidas. Sexualidad es muy importante y es buena en el judaísmo. Es buena en el judaísmo. No es pecado tener relaciones sexuales con tu esposa, con tu esposo, dependiendo mujer o varón. Pero es bueno y es santo. No es pecaminoso como hay gente que dice eso. Pero bien, pero hay reglas de con quién te puedes casar, con quién no te puedes casar, etcétera, etcétera. Pero bien, Parashat Kedoshim comienza con el dicho que siempre lo encuentro incómodo: sé santo porque soy santo. Para mí eso significa absolutamente nada. Sé diferente, sé separado. Eso sí. Y para mí eso me da entendimiento. Así que bueno, de aquí tenemos un disparo de mitzvot, de mandamientos, que te ayuda como persona de fe a vivir tu fe y tener una relación personal con Dios y con el ser humano. También tenemos prohibiciones de idolatría y la mitzvah, el mandamiento de dar caridad. También tenemos leyes de igualdad, no tomes ventaja sobre el otro, etc. Leyes de Shabbat, obviamente, moralidad sexual, honestidad en negocios, honrar a tus padres, como la vida es sagrada, no la puedes desperdiciar o despreciar la vida del otro. Obviamente terminamos con el recordatorio del dicho del rabino muy importante en la historia del mundo, el rabino Akiva, que dijo: la Torá entera descansa sobre esto: ama a tu vecino como a ti mismo. Ama a tu vecino como a ti mismo. Eso lo dijo el rabino Akiva. Ahora, ¿qué significa eso? Como dije, si no te amas tú mismo, no va a ser muy efectivo amar al otro. Si odias tú solito, ¿cómo vas a amar al otro? No podrías comprender. Tengo un amigo que su papá es bastante vulgar. Un día mi amigo me dijo una vulgaridad bien fea. Y le pregunté a mi amigo: mira, tu papá te habla así, ¿verdad? Me dice: sí. Le digo: a mí no me haga eso.
Él nunca lo hizo después de eso. Pero esa es su forma de recibir amor de su padre. Entonces, por ende, él ama a los otros de la forma que aprendió amor de su padre. Terrible, terrible, pero eso es lo que él sabe. Así que la persona tiene que aprender a amarse, a apreciarse para apreciar a otros. Obviamente aquí también tiene que recordarse de Dios. Amar a Dios sobre todo, sin idolatría, sin combinación, solo Él, no hay otro. Él es el sanador, Él es el salvador, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que aprendes a apreciar a Dios, entonces comenzás a apreciarte tú mismo. Dios me hizo único, con una vista prospectiva. Yo soy fantástico en los ojos de Dios. Yo soy la herramienta especial en su mano. Mi perspectiva y la forma que hago cosas, nadie lo hace igual. Inclusive si tuviera un hermano gemelo, tampoco pudiera hacerlo porque somos diferentes y tenemos diferentes llamados. Somos una herramienta diferente, cada uno de nosotros. Así que me tengo que aprender a apreciar para amar al otro. Obviamente tenemos la costumbre en Israel de recordar, yo acepto la misvá, el mandamiento de amar a mi compañero como a mí mismo, que aquí quiere decir, para que sepa, una persona que comparte la fe contigo. Eso es lo que quiere decir. Una persona pagana, ese es secundario. Primero tenés que amar a tu prójimo, que significa una persona que comparte tu fe, para que sepan. No estoy diciendo odia a la persona diferente que ti, no estoy diciendo eso, pero tu obligación primordial es con tu vecino, con la persona que comparte la fe contigo. Hillel tenía una regla que decía, si no te gustaría que te hagan a ti, no se lo haga al otro. Habla bien de los otros, trátalo bien. No escuches malas cosas de los otros. Porque en verdad muchas veces la gente dice mentiras porque están heridos o como el caso de mi amigo, así le enseñaron. Así que tenés que muchas veces, yo lo he hecho y ya les dije, mira, no me diga eso sí, no me trate a mí así porque yo no acepto eso. Ok. Un punto importante, siempre busca la oportunidad de amar a tu vecino como a ti mismo. Encuentra oportunidad de ser bondadoso a tus vecinos. Inclusive, literalmente mis vecinos, que son judíos, ortodoxos, cuando esté en verano, los invito a mi patio a tomarse un tececito. Hay que ser bondadoso, hay que recibir a la otra gente. Pero bueno, también es cuidar la propiedad de tu vecino, de tu compañero, como la tuya. Aquí en mi barrio, yo siempre estoy viendo las casas de mis amigos, cuidando que nadie extraño llegue a su casa. Y varias veces, el verano pasado, alguien se quería meter a la casa de uno de mis vecinos, que no estaba en la ciudad. Yo fui y le dije, váyanse de aquí. Sí, pero mi amigo, váyanse de aquí. No me fui hasta que se fue la persona extraña que estaba tratando de entrar a su casa. No creía que se iba a meter a robar, pero estaba bien raro, se los digo sinceramente. Tal vez hubiera tenido que hacer un poquito más forzado, pero no tuve que hacerlo porque la persona no estaba preparada. Pero bueno, lo importante aquí es demostrar el amor al otro, hablarle palabras de Jesuk, palabras de fuerza. Tú eres precioso, tú eres la herramienta de Dios. Nadie como tú. Yo nunca te quiero que seas como mí, porque sé tú. Eso es lo que yo quiero. Y si te puedo ayudar para ser tú, tu mejor versión, estoy aquí para ti. Así que bueno, estoy para Shah Kedoshim. Sé diferente, sé separado. Sé una persona que levante y que no destruya. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom Umevorach. Les recuerdo, Shabbat es el sabor del mundo venidero. Si te gusta Shabbat, te va a gustar el mundo venidero. Kultuf.